servicios informativos de Navarra Televisión. Mañana por la tarde, Mariano Rajoy defenderá en la tribuna del Congreso su programa de gobierno. Ha aceptado el encargo del rey de someterse al proceso de investidura, después de saber, eso sí, que contará con la abstención del PSOE. Espero y confío en que los días que le quedan a esta semana nos permitan a todos poner fin a esa época y abrir un nuevo periodo basado no en los maximalismos, sino en el diálogo, el entendimiento y la cooperación. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. La gestora del PSOE se mantiene reacia a que sean solo 11 diputados los que se abstengan, como lo piden algunos varones, como María Chivite, y prefieren que lo hagan todos los miembros del grupo. Además, en este martes hemos conocido los datos de la evaluación del PAI. Revela el informe que los alumnos de este programa tienen mejor nivel de inglés e igual en otras asignaturas. Los centros educativos, además, podrán decidir a partir de ahora su aplicación. La incorporación a los programas de aprendizaje en inglés no debe ser una imposición, sino una respuesta a las demandas por parte de los centros educativos. Una opción abierta a los centros con posibilidad de entrada y de salida. El Gobierno le ha adjudicado 1.000 millones de euros al Departamento de Salud para los presupuestos del año que viene. Reversión de las cocinas, bajada de las listas de espera o apuntalar la atención primaria entre los objetivos del departamento. En líneas generales nos parecen unos presupuestos, pues eso, ajustados a la realidad y suficientes como para poder ir caminando hacia la transformación del sistema sanitario que pretendemos. Después de más de 4 meses de trabajo, ya hay los primeros datos sobre las consecuencias de la represión franquista en Pamplona. Los investigadores de la UCNA cifran en 300 los asesinados o muertos cautivos y en unas 1.000 personas las encarceladas por razones políticas. Eso sí, considera que aún hay casos por confirmarse. Sigue llamándonos la atención y sorprendiéndonos la enorme variedad de módulos o modelos de disciplinar a la población y de castigarla. La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua puede ser considerada como delito de terrorismo y por eso pide que la causa se quede en este Tribunal Central. La Asociación de Daño Cerebral de Navarra, DACEN, nos ha alertado hoy sobre las consecuencias de no llevar el casco puesto cuando se viaja en bicicleta. Consecuencias como las de Fabiola y Enrico, que han contado qué les pasó y cómo les cambió su vida. Uno de ellos sí llevaba el casco, el otro no. Tener el riesgo de quedarte como te puedes quedar para ir sin casco es tirar la vida a la basura. Y sin casco, perdona, es una auténtica tontería. 3 jugadores de equipos navarros de fútbol sala acudirán a la próxima convocatoria de la selección. Entre ellos, el navarro Saldise es uno de los 3 y podría hacer además su debut con la roja. Al joven jugador de Irurzun le van a acompañar el también futbolista del Sota, Rafa Usín, y el portero de la Espil Vidal, Molina. El alumnado de los modelos British Spy obtienen mejores resultados en inglés que la media del alumnado navarro y no existen diferencias en las asignaturas científicas. Es lo que dice la evaluación del programa que hoy ha sido presentado. Además, el Departamento de Educación quiere que sea cada centro quien decida si imparte o no este programa. Según la evaluación, el alumnado British Spy obtiene notas superiores a la media en inglés e iguales en competencia científica. 4/5 de los estudiantes superan el nivel A1 en comprensión escrita. Casi 2/3 superan el nivel A1 en comprensión oral. Poco más de la mitad superan el nivel A1 en expresión oral y casi la tercera parte supera el nivel A1 en expresión escrita. Con respecto a la competencia científica, podemos decir que casi 2/3 partes de los estudiantes, en global, de todas las 2 muestras, la muestra de Centro Spy y la muestra general, presentan un grado de desarrollo de competencia científica correspondiente a su edad. Una conclusión que resulta de la evaluación del programa de aprendizaje en inglés en el alumnado de sexto de primaria. Según Educación, un alumnado que no es comparable a la media por tener unas condiciones socioeconómicas superiores. Para la oposición, estos resultados avalan el programa y critican el trato que le ha dado el cuatripartito. Su obsesión por el PAI, señor consejero, les llevó en primer lugar a ponerlo en duda
después a desprestigiarlo y finalmente a cuestionar su desarrollo y también sus resultados. Evidentemente, con lo poco que hemos conocido hoy de la evaluación, en muy mal lugar, señor consejero, han quedado. Creo sinceramente que ustedes tienen que pedir públicamente disculpas. El departamento quiere que sea cada centro quien decida si quiere incorporarse al PAI o si prefiere salirse de él. Mendoza publicará antes de fin de año una orden foral que determinará las pautas de funcionamiento del programa. La incorporación a los programas de aprendizaje en inglés no debe ser una imposición, sino una respuesta a las demandas por parte de los centros educativos. Una opción abierta a los centros con posibilidad de entrada y de salida. Tanto el consejero de Educación como su director general han encontrado el apoyo del cuatripartito. El presupuesto del Departamento de Salud superará por primera vez los 1.000 millones de euros. Es lo que le ha asignado el Gobierno en el anteproyecto de presupuestos, que supondrá más de una cuarta parte del gasto público de Navarra. El consejero Fernando Domínguez y su equipo cuentan, según el anteproyecto, con 53 millones de euros más. Salud destaca, con respecto al presupuesto de 2016, la apuesta por la mejora de atención primaria, la consolidación de la estrategia a pacientes crónicos y la reducción de las listas de espera con una asignación adicional de 3 millones. Los planes del Ejecutivo contemplan la revisión parcial de las cocinas hospitalarias, para lo que se ha dotado de casi 3 millones de euros. En líneas generales nos parecen unos presupuestos ajustados a la realidad y suficientes como para poder ir caminando hacia la transformación del sistema sanitario que pretendemos. Como novedad, el próximo año se van a destinar 600.000 euros para subvencionar el copago de medicamentos a colectivos con rentas bajas. Con una partida de 600.000 euros es la nueva subvención del copago farmacéutico, del que un total de 242.000 personas se podrán beneficiar en 2017. El Instituto de Salud Pública aumenta su presupuesto en 21 millones de euros. Se priorizará el plan de acción de la salud laboral para disminuir los riesgos en el trabajo y los programas de detección del cáncer colorectal y mama. El programa de detección precoz del cáncer colorectal para incluir en 2 años a la segunda mitad de Navarra alrededor de 80.000 personas, además de la segunda vuelta de la primera mitad de Navarra, y que aumenta el 74%. Según el departamento, el incremento presupuestario va a posibilitar acometer acciones como la extensión de la hospitalización a domicilio, el fomento de la investigación, la mejora del transporte sanitario o la puesta en marcha del decreto de salud sexual y reproductiva. La recaudación acumulada por la Hacienda de Navarra hasta el tercer trimestre ha ascendido a 2.155 millones de euros. Esto es un 5,18% más que lo que se recaudó en el mismo periodo de 2015 y se debe especialmente al incremento de los impuestos indirectos, que han crecido un 8,35%. Según los datos aportados por Hacienda, la subida de los impuestos indirectos obedece fundamentalmente a la recaudación líquida por IVA, que por sí solo ha aumentado el 12,85% hasta los 817 millones de euros. La Policía Foral y sus mandos están en un proceso de reestructuración. Esta es la explicación que da el Gobierno a los cambios en los mandos del cuerpo, en palabras de la consejera Beaumont, que no ha pasado por alto que algunos de los afectados en esos cambios fueron de los que dimitieron. Es cierto también que algunos de los que vamos a cesar para nombrar a otras personas y resolver así ese problema de las interinidades que no deben superar ese plazo coinciden con algunos de los que firmaron el escrito de 2 de septiembre presentando su dimisión. Pero, repito, estábamos en ese proceso ya con anterioridad. La Policía Foral de Navarra ya tiene incorporado a su sistema de información todos los datos que salen de las diferentes policías locales de la comunidad. Con la firma suscrita este mediodía entre el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Pamplona, se cierra este proyecto que tiene por objeto lograr un servicio de seguridad pública más eficaz, ágil e integrado, una gestión conjunta y única de las emergencias y de la información. Durante el franquismo, 306 personas fueron asesinadas en Pamplona y otras 1.000 encarceladas. Estas cifras son una aproximación, ya que existen otros 450 casos sobre los que se tiene noticia, pero aún no se han podido validar.
306 pamploneses, de los que 304 eran hombres y 2 mujeres, fueron asesinados durante el franquismo por razones políticas y en la práctica totalidad de los casos sin juicio previo ni sentencia firme. Así se recoge en el informe sobre vulneraciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la etapa franquista en Pamplona, realizado por un equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra. Que hemos empleado no horas, sino días y semanas en intentar pulir la lista referente a los asesinados en Pamplona. Y qué decir tiene que todavía faltarán cuestiones interesantes, de matices, de detalles, de personas que probablemente falten, no serán muchas, de personas que probablemente haya duda. El informe, además de asesinatos, muertes en cautividad, desplazamientos y encierros, contabiliza también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas. Sigue llamándonos la atención y sorprendiéndonos la enorme variedad de módulos o modelos de disciplinar a la población y de castigarla en su caso por delitos supuestos o no relacionado con sus ideas y sus creencias. Se han podido verificar 1.014 casos de prisión, de los que 867 eran hombres y 147 mujeres. Según las cifras recogidas y los testimonios ofrecidos en la Oficina de Información sobre Memoria Histórica, la mayoría estuvieron en la prisión provincial, mientras que el resto fueron retenidos en comisaría o cuarteles locales, campos de concentración o batallones de trabajo. Que se ha obtenido información muy abundante, muchísimos testimonios, que hay mucha información novedosa que hasta ahora había permanecido de alguna manera oculta. El informe incide en que es muy complicado acceder a datos, muchas veces por el oscurantismo del régimen y las dificultades que encuentran los investigadores para acceder a la documentación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas ocurridas en Alsasua puede ser delito de terrorismo. Considera que se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, realizados, dice, con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública. El fiscal enmarca los hechos en la campaña de hostigamiento que sufren agentes en localidades del País Vasco y Navarra. Por eso pide que la causa y el caso se queden en la Audiencia Nacional. Una persona que había sido detenida por la Policía Nacional ha fallecido en sus dependencias, en las de la Jefatura Superior de Pamplona. Estaba esperando a ingresar en los calabozos cuando los agentes se han dado cuenta de que no respiraba, sin que se conozca por el momento la causa de esta muerte. Los policías le han practicado maniobras de reanimación y han solicitado la presencia de una ambulancia. Tras la intervención del personal médico, se ha confirmado el fallecimiento. Y la Audiencia de Navarra ha ratificado una decisión de nuevo del juez que está investigando la posible violación múltiple de Sanfermines. Ha ratificado la decisión de mantener en prisión provisional sin fianza a los 5 procesados. El tribunal considera que el tiempo transcurrido preventivamente en la cárcel no es excesivo, que existe riesgo de fuga y que los indicios de criminalidad son existentes. El rey ha vuelto a proponer a Mariano Rajoy como candidato a la investidura para que obtenga la confianza del Congreso. Felipe VI se lo ha comunicado a la presidenta de la Cámara tras la reunión mantenida en Zarzuela con el líder del PP. A diferencia de lo ocurrido en verano, Rajoy esta vez cuenta con la abstención del PSOE, que posibilitará su elección como presidente en segunda votación al existir más síes que noes. El PP se prepara para una legislatura en la que gobernará en minoría y en la que va a necesitar de los votos favorables de varios partidos para sacar adelante las leyes. Espero y confío en que los días que le quedan a esta semana nos permitan a todos poner fin a esa época y abrir un nuevo periodo basado no en los maximalismos, sino en el diálogo, el entendimiento y la cooperación. Mañana por la tarde será cuando el candidato exponga su programa de gobierno en la primera sesión del debate de investidura. La votación definitiva será el próximo sábado. Por el despacho del rey Felipe VI han pasado a lo largo del día otros líderes políticos. Javier Fernández, de la gestora del PSOE, le ha corroborado al monarca la decisión de los socialistas adoptada este fin de semana. El presidente de la gestora se mantiene firme en que todo el grupo socialista se abstenga y espera que no haya diputados díscolos. Que no tomen esa decisión y en ningún caso estamos pensando en este momento
qué tipo de medidas podríamos tomar de carácter punitivo, como usted ha dicho. Ojalá no tengamos que tomar ninguno. Que gobierne en España en el Partido Popular puede afectar para mal el cumplimiento de esos acuerdos de progreso que nosotros firmamos y que, por lo tanto, es necesario introducir mecanismos de reforzamiento y de blindaje que garanticen el cumplimiento de esos acuerdos de progreso. Por todo esto, quizá es el momento de normalizar las conversaciones, las reuniones, el trabajo permanente entre líderes políticos. Quizá algún día dejará de ser noticia que hablemos, porque tendremos que hablar cada día prácticamente entre los líderes políticos de esta Cámara. No usar el casco cuando se va en bicicleta te puede cambiar la vida. Este es el mensaje que lanza la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN. El daño cerebral es la primera causa de discapacidad en la población adulta. Fabiola tuvo un accidente con la bici cuando tenía solo 7 años. Iba sin casco. El golpe le generó importantes secuelas. Tiene daño cerebral adquirido. Ahora pretende evitar que eso le pase a nadie más. Contando su historia, quiere concienciarnos de la importancia de llevar el casco. Ahora he mejorado mucho. Ahora hago charlas de prevención a los chavales en los colegios y les digo que me pasó por desobedecer a mi madre y bajar sin casco por una cuesta empinada. Enrico sí llevaba el casco puesto, se cayó en una carrera, por suerte ha podido volver a la competición. Tener el riesgo de quedarte como te puedes quedar para ir sin casco es tirar la vida a la basura, que ya pueden pasar muchos accidentes y se puede tener muchos daños con el casco y sin casco, perdona, es una auténtica tontería. No solo Enrico apoya esta campaña de ADACEN. Ciclistas como Pachi Cía o Juan Peralta se suman a esta iniciativa. El daño cerebral es la primera causa de discapacidad en la población adulta. Aquí en Navarra se producen cada año 1.242 nuevos casos. El ruido se ha convertido ya en una preocupación que marca la vida de muchas personas que lo padecen, más de las que cabe pensar y además manifestado de múltiples maneras. Este es el problema que abordamos esta noche en nuestro programa Toma la Palabra. Pues el ruido, ¿qué significa? Pues ahora mismo lo que me está machacando la vida. Con los problemas que tengo de dolencias cardíacas que tengo, pues el sonido es un añadido más, que hay momentos en los cuales me trastorna casi. Para mí el ruido es una invasión directamente. Pues en la calle se junta un montón de gente y esa gente en realidad está en tu casa, ¿no? En mi casa. Y a mí eso me provoca un estado de alerta y de ansiedad. Piensas sobre ello, ¿no? Estás en la cama y lo oyes, y oyes el chumba chumba y bueno, pues entonces te desesperas un poco, ¿no? Aparte de haber cambiado la habitación de sitio, pues hago uso de otros medios como los tapones. La respuesta es que los vecinos de la calle, que somos un poco más activos denunciando este tipo de actitudes, pues hemos tenido problemas, sí, verdaderamente. ¿Habéis sufrido amenazas, agresiones? Yo específicamente he sufrido amenazas y en una ocasión una agresión. Los vecinos del barrio de La Milagrosa llevan años quejándose por el tema de las bajeras. Basile es uno de esos vecinos. Los fines de semana en casa no puedo disfrutar de mi familia, no puedo hablar con ellos tranquilamente. Siempre cuando empieza con el ruido, sin querer te pones nervioso, y cuando veas el crío que se asusta te pones más nervioso. Entonces todos los fines de semana por la tarde estás siempre nervioso, siempre agitado. No, tú en tu casa no puedes vivir tranquilamente. Son entidades sociales que trabajan en Navarra y que prevén dar empleo a unas 300 personas en situación de exclusión social. Se trata de la Fundación Ilundain Aritzberri, la Asociación SARE, la Fundación de Formación y Empleo de Navarra, el FOREM, la Fundación ADECO y la Fundación Silema. Han recibido ayudas por un total de 115.000 euros de la obra social La Caixa. Estamos hablando de un trabajo en colaboración con entidades sociales, trabajo en red que para nosotros es pues la mejor manera en la que creemos que se puede llegar a los colectivos más vulnerables y que más lo necesitan.
Cada año mueren en el mundo 38 millones de personas por enfermedades no transmisibles. La peor parte se la llevan los países en desarrollo por lo difícil que es en estos territorios acceder a terapias efectivas y seguras. En los últimos años, enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer o las patologías respiratorias y cardiovasculares se han convertido en una pandemia emergente en el mundo. Provocan la muerte de 38 millones de personas cada año y cerca de 3/4 partes se producen en países en vías de desarrollo, donde los pacientes tienen dificultades para acceder a fármacos de alta calidad. En estos países hay medicamentos falsos, genéricos de muy baja calidad, sobre todo si se han producido en India o China. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada para solucionarlo. Para solucionar este problema, Novartis ofrece a estos países 15 medicamentos por un coste de $1 mensual por tratamiento, un programa que ya está en marcha en Kenia o en Etiopía. Ofrecemos 15 medicamentos, unos tienen patentes y son caros, otros no la tienen y son más baratos. La combinación hace que sea posible vendérselos a $1 y que obtengamos un pequeño beneficio. Un precio muy asequible con el que la compañía también obtiene beneficios y asegura, por tanto, poder mantener el programa a la larga. A cambio, las autoridades sanitarias de los distintos países se comprometen a hacer un seguimiento para asegurarse de que los medicamentos llegan a los pacientes con las rentas más bajas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Este fin de semana se produjo el primer pleno de victorias de la temporada de los 3 máximos representantes de nuestro baloncesto. Y los 3 estuvieron anoche en nuestro programa Zona Mixta. Y anoche lo celebramos con una especial zona mixta dedicado al baloncesto navarro desde el pabellón universitario, sede de la principal referencia, Básquet Navarra, que con la primera victoria en 4 partidos se quitaron un peso de encima. Necesitábamos mucho, no solo por lo que supone a nivel clasificatorio, que evidentemente también es importante, sino por lo que supone para nosotros a nivel mental. Teníamos muchas ganas de conseguir la primera y bueno, esperemos que esto siga así. El equipo está para ganar partidos y era cuestión de tiempo coger la primera y a partir de ahí muchas más. Los dos Adrián se batieron en duelo, un mini concurso de triples que ganó García. Ambos retornan esta temporada a Pamplona gracias a que el proyecto sobrevive merced a una subvención directa del Ayuntamiento de la capital que ha generado la queja de otros equipos de élite. Si esta institución no hubiese apostado por nosotros, pues hubiésemos desaparecido y por tanto quien pierde es la sociedad navarra, los muchos deportistas que hay de este deporte que no tendrían una referencia y el deporte en general, porque nosotros también generamos un valor añadido a la sociedad. Con nuevo entrenador y una plantilla renovada, pero siguen igual que el año pasado, ganando. Con 3 victorias en sus 3 partidos, Mega Calzado Ardoy comparte el liderato con otros 2 equipos en su grupo de Liga EVA. Como el año pasado, al equipo le gustaría repetir la fase de ascenso, pero priorizan la formación. Nuestra idea de equipo ahora mismo va por otros lados. Creemos más ahora mismo en la formación de los chicos jóvenes que en la parte más competitiva. Obtener la permanencia sería todo un logro para el Valle de Hues, un debutante que este pasado fin de semana logró la primera victoria de su historia en la categoría. Fue un partido muy disputado que nos fuimos, nos cogieron, nos volvimos a ir, casi nos cogen otra vez y al final cuando ganamos estallamos todos de júbilo porque lo que dices, debutar y ya victoria ya es como rompes un poco el maleficio y venga, a por otra. Todos ellos participaron en el primer pero no último especial de zona mixta que se realizó fuera del plato habitual de Navarra Televisión. Y en fútbol sala, 2 jugadores de Magna Gurpea y 1 de Aspil Vidal han sido convocados con la selección española. La vuelta a la selección de Refausín se produce tras lograr un hat-trick en el empate a 4 de Magna Gurpea en Gran Canaria del pasado fin de semana y que permite a los verdes permanecer invictos en Liga. El madrileño retorna al combinado nacional, pero no lo hace solo. Dani Saldise debutará con la absoluta, premio a sus 2 últimas temporadas en las que ha adquirido peso en el equipo de forma exponencial. Por su parte, Molina también refrenda sus buenas campañas salvaguardando la portería de Aspil Vidal. Habitual protagonista en las mejores paradas de la Liga Nacional de Fútbol Sala, es el capitán de Rivera Navarra tras la marcha de Andresito y representa la garra de los tudelanos. Además, se han conocido los rivales de los 2 representantes navarros vivos en la Copa del Rey. Tras derrotar al Ciervena, los de Irurzun viajarán hasta Galicia para enfrentarse al Noia en los octavos de final.
es el único equipo de segunda B que permanece en el torneo del CAO, con lo que los verdes son los grandes favoritos, mientras que Aspil Vidal recibirá al Burela en la capital ribera en el otro duelo navarro-gallego de octavos. La eliminatoria es a partido único. Los riberos esperan que la Copa les redima del delicado arranque liguero que han protagonizado. 4 partidos, 4 derrotas. Este fin de semana cayeron en su pista ante el Movistar Inter. Lo hicieron por 1-6. Derrota lógica pese a que se adelantaron en el marcador gracias a Hamza en uno de los goles de la jornada. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Ya saben que tendrán más información mañana a partir de las 2:30 y cuando quieran en nuestra página web natv.es. Que descansen. Muy buenas noches. Adiós.